tardes, compañeros. Nos encontramos en el Stop by Ramen. Es un establecimiento de comida japonesa que cuenta con 1 año y 10 meses ya de haberse establecido. Hoy nos vamos a entrevistar con la señorita Laura Rebeca Martínez Villegas para que nos pueda contar su experiencia emprendedora acerca de este negocio y de todo el proceso que se llevó a cabo. Y algo muy interesante es que tenemos la opinión de algunos socios. En este caso son 2 socios japoneses y 2 mexicanos, así es que va a estar muy interesante. Acompáñenme. Buenas tardes, nos encontramos con la señorita Laura Rebeca Martínez Villegas, socia de Stop by Ramen, y hoy vamos a platicar con ella sobre este negocio y qué la motivó a emprender este negocio, ¿no? Buenas tardes, señorita. Hola, buenas tardes. Primero que nada, nos gustaría que nos platicaras tu experiencia desde antes de haber iniciado este negocio. Muy bien, yo antes de haber iniciado este negocio estuve trabajando en la industria, tuve otros empleos, pero siempre tuve la idea de querer hacer algo para mí, de querer trabajar para un negocio que fuera mío. Pero antes de eso tuve que trabajar en la empresa, trabajar en la industria para tomar experiencia, para disfrutar otras cosas, porque cuando yo me gradué no sabía si efectivamente quería trabajar en una empresa o si quería irme por el lado de mi propio negocio. Y yo pensaba que para poder decidir tenía que experimentar ambas cosas. Entonces mis inicios fueron en trabajos, tuve empleos. Okay. Fue como esta parte, ¿no? De primero tomar experiencia propia, conocer el entorno en que quieras mover para poder emprender, ¿no? Y algo muy curioso que a todos nos da por preguntar, ¿por qué este giro? ¿Por qué moverte en esta parte? Mira, de hecho yo estuve trabajando en recursos humanos, que no tiene nada que ver al final con un restaurante, bueno, digamos de manera directa, pero al final trabajar con personas, dar servicio al cliente, eso sí son características que son similares. ¿Por qué un restaurante? Bueno, todo es por una comida japonesa que se llama takoyaki. Yo soy fan de esa comida. Cuando regresé de estudiar de Japón, busqué en México esa comida y no la encontré por muchos años. Entonces, después de mucho tiempo, había escuchado yo la frase que dice: si no está el libro que te gusta, pues escríbelo tú, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué si no está la comida que me gusta, por qué no la puedo hacer yo? Entonces de ahí fue donde nació todo, que no tanto un restaurante, pero comenzó a nacer la idea de poder vender esa comida que a mí tanto me gustaba. Que fue más que nada como un gusto muy personal, ¿no? De a lo mejor no tenía al alcance lo que tú necesitabas y pensaste claramente en las demás personas, ¿no? Que a lo mejor necesitaban de eso. Antes, durante y después, hasta ahorita, ¿qué apoyo requeriste para emprender este negocio? Fue de muchas cosas, apoyo de la familia, apoyo también en cosas más técnicas como contadores. Hay muchos permisos, hay muchas cosas que yo no domino, porque te repito, yo estaba en recursos humanos, entonces yo no sabía acerca de los permisos, no sabía acerca de los aspectos legales, entonces fue incluso la parte de contabilidad, ¿no? Y también fue la parte incluso para ejecutar cosas como crear el restaurante en sí, o sea, ya tienes el local, ahora qué haces, ¿no? Tienes que pintarlo, tienes que poner mesas, tienes que poner cocina, y una vez que ya tenemos ese apoyo, digamos, de tener el restaurante como tal, el apoyo también para las habilidades técnicas del restaurante, que por mucho que yo pueda cocinar en mi casa, no es lo mismo que cocinar en un restaurante, ¿no? Entonces fueron muchos tipos de apoyo, pero yo creo que uno de los más importantes fue el de contabilidad, porque eran las personas que nos podían llevar de la mano con la parte legal, que es muy importante, sobre todo porque tenemos socios japoneses, entonces tanto a ellos les interesa mucho tener las cosas bien, como a nosotros nos interesaba tenerlas bien por ellos, ¿no? Okay. Entonces fueron muchos, realmente. Ok, sí tienes mucha razón, ¿no? Pero al fin y al cabo pudiste solucionar eso. Bueno, siendo mexicano, siendo la socia mexicana, ¿cuál fue la reacción de tus familiares o de tus seres más queridos, más cercanos, al decirles, ¿sabes qué? Yo emprendo mi negocio, pero de comida japonesa, algo a lo mejor no tan novedoso, pero sí es algo totalmente diferente al fin y al cabo? ¿Cuál fue como la reacción de esas personas cercanas a ti de decir, bueno, soy mexicana, pero algo japonés, no algo mexicano, o no algo típico, en este caso poblano, ¿no? Primero su reacción fue de sorpresa y fue de, no va a funcionar. No va a funcionar porque es un gusto tuyo, ¿cómo sabes que las demás personas también lo quieren? Con japoneses y tú eres mexicana, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces al principio la reacción de las personas que me rodeaban fue de, mejor quédate en tu puesto, quédate con tu sueldo seguro y no te arriesgues, ¿no? Y menos por algo que no sabes. Por ejemplo, el sushi, ya sabemos que se vende el sushi,
pero takoyaki y okonomiyaki son palabras que no suenan en la cabeza de la gente, entonces su primera reacción fue no va a ser algo que la gente conozca, no va a ser algo que la gente compre y ni siquiera sabemos si es algo que a la gente le va a gustar. Eso es como, digamos, lo ideal, ¿no? Cada quien piensa diferente. En la cuestión económica, ¿tú tuviste algo como algún obstáculo para que dijeras, no, bueno, hoy no tengo lo económico, voy a trabajar para lo mejor el siguiente año, o fue definitivamente desde un inicio la parte económica solucionada? No, yo al principio no tenía pensado, o sea, sí quería yo hacer un negocio, pero no sabía de qué. Una vez que empezó a tomar forma, yo empecé a tomar de mis ahorros, porque yo tenía muy claro que quería tener un negocio, y aunque todavía no estaba segura de qué, comencé a ahorrar de mis primeros empleos. Desde mi primer empleo, una buena parte de lo que yo ganaba se iba a ahorro, que aunque no me quedaba muy claro para qué iba a ser, yo sabía que, o bueno, para qué rubro, yo sabía que iba a ser para un negocio. Entonces me llevó a ahorrar ese dinero alrededor de 2 años y medio con todos mis empleos y al final por eso tuve una parte, por eso somos socios, ¿no? Porque incluso después de haber trabajado 2 años y medio, no tenía yo lo suficiente para poder empezarlo. Entonces, pero bueno, afortunadamente había otras personas que compartían la misma visión que yo, entonces todas estas personas teníamos ahorrado dinero y fue así como pudimos hacerlo, pero si no hubiera sido por ese ahorro que yo ya tenía, por esa visión que yo quería desde antes, no hubiera tenido yo la parte económica. Ok, algo muy importante, aquí estamos escuchando y observando una experiencia totalmente emprendedora. Ella nos cuenta que desde siempre quisiste, ¿no? Ahorraste, tenías en mente, a lo mejor, como dices, no sabías de qué, en qué sentido te ibas a mover en cuanto a tus negocios, pero ya tenías la visión y tenías el objetivo ya fijado, la meta para poder emprender, ¿no? Ok, hasta el momento, bueno, te pregunto porque espero que esto dure mucho más. ¿Qué esperabas de tu negocio hasta hace, no sé, los primeros meses y qué esperas ahora de esto, ¿no? Al principio, pues yo lo que esperaba era que llegaran clientes. Pasaron unos meses difíciles en el que al principio no llegaba gente pidiendo sushi, que es como algo que tienes que ir rompiendo el modelo mental de que la comida japonesa solo es sushi. Entonces, al principio fue eso, yo esperaba por lo menos que entraran clientes. Y ahora, afortunadamente, la gente ha recibido muy bien este tipo de comida, que es comida diferente. Entonces, ahora lo que espero es ya un crecimiento de este negocio. Afortunadamente, este negocio ya, bueno, este local físicamente ya necesita más mesas, ya necesita otro tipo de empuje. Entonces, ahora lo que espero ya no es solamente que lleguen clientes, sino ya lo que espero es que este negocio ya crezca para que ya puedan venir los demás clientes que ya tengo ahí y que necesito yo tener lugar para ellos aquí adentro. Claro, vale, muy así para poder explotar el servicio, ¿no? Bueno, y esto es en la parte de los clientes y el servicio y de romper este esquema de que la comida típica es pobreza, ¿sí? Pero en tu inversión, ¿esperabas ver muy pronto el retorno de tu inversión o tenías muy bien claro que a lo mejor te iba a tomar unos meses, unos años? En ese sentido, ¿qué idea tienes? En ese sentido, nosotros como socios pusimos las cartas sobre la mesa, colocamos las reglas entre nosotros y dijimos en qué momento se nos va a dar otra vez, se nos va a empezar a regresar la inversión. Porque la inversión no fue la misma de todos, unos pusieron más, otros pusieron menos, entonces fue importante poner esas reglas en claro. Nosotros establecimos unas reglas, pero ahorita el negocio nos está demandando crecimiento. Entonces, incluso aunque nuestras reglas ya alcanzamos ese dinero que nosotros dijimos, no vamos a empezar con el retorno de inversión, porque ahorita lo que el negocio necesita es crecimiento. Y si nosotros empezamos a tomar ese dinero del negocio, no va a crecer el negocio por sí solo. Entonces ahorita eso ha cambiado, que aunque ya teníamos unas reglas establecidas, nos estamos dando cuenta de que las circunstancias son diferentes y qué bueno que son diferentes, qué bueno que se necesita crecimiento. Entonces, en lugar de tener esos dividendos, vamos a invertirlo nuevamente. Okay, algo muy padre que nos cuenta aquí la señorita Laura es que muchas personas, muchos socios, al iniciar un negocio y al ver el retorno de su inversión, lo que hacen es tomar esas ganancias o ese dinero invertido, no sé, para alejarlo del mismo negocio. En este caso ella nos cuenta que definitivamente busca expandirse y seguir en el negocio, ¿no? ¿Necesitabas desde un principio, o sea, tú ya tenías la idea de que necesitabas o requerías de socios? ¿O fue simplemente algo que se dio y encontraste gente que compartiera tus mismos gustos, tus mismos ideales? ¿O siempre fue de que tú dices, yo quiero socios y voy a buscar socios? No, al principio no buscaba yo socios. De hecho, todo se fue dando porque encontré gente que compartía mi visión. Entonces, cuando encontré gente que compartía mi visión,
fue ahí cuando empezamos a hablar de una sociedad, pero desde el principio no lo tenía contemplado. Ok, cambiando un poquito de dirección, en cuanto al ambiente y lo que se vive aquí, ¿cómo fue? ¿Cómo se llevó a cabo? O sea, ¿tú pensaste en algo? Yo quiero que mi lugar sea así, la música, el ambiente, o igual se fue dando. Al principio lo platicamos, queríamos que fuera el concepto, entonces lo definimos que incluso queríamos que fuera un espacio que recordara a la gente de Japón. Entonces fue así como decidimos qué tipo de música, qué tipo de mobiliario, qué tipo de bebidas incluso, qué tipo de decoración, pero todo fue en base a un concepto. Entonces sí lo decidimos desde antes, cómo debía ser. Okay. Y algo muy importante también que nos llama la atención a todos cuando tenemos un negocio o algún servicio, ¿no? El nombre, cómo surge el nombre, el origen, por qué, no sé, hubo algún socio o entre todos, cómo se lleva a cabo y cómo se forma esto, el nombre. El nombre de Stop By surge porque la comida que nosotros vendimos originalmente, porque de hecho también el menú cambió de acuerdo a la demanda de la gente, pero nuestro menú inicial era comida para llevar en Japón. Es comida que puedes encontrar, así como nosotros encontramos puestos de tacos, allá tú puedes encontrar puestos de takoyaki. Es comida para llevar. Entonces, para nosotros Stop By significa un lugar en el que te detienes un momento, respiras todo este aire de la cultura japonesa, te tomas un momento para ti, para ya sea recordar tu viaje o para buscar algo diferente, algo tradicional, y después continúas. Es por eso que surge el nombre de Stop By. Al principio solamente era Stop By, pero después la gente empezó a pedir ramen y nosotros es así como introducimos el ramen al menú. Y entonces fue ahí donde cambió nuestro nombre a Stop By Ramen. Pero así surgió como la manera en la que puedes tú detenerte un momento y tomarte ese tiempo para ti. Y bueno, algo que le puedas tú decir a las personas que a lo mejor no conocen en cuanto a la comida de este tipo de cultura, o que muchas veces sin haber probado, sin haber experimentado, dicen, bueno, no, eso no se ve bien, no me agrada, sin antes conocer, tú algo que les puedas decir a ellos, bueno, tu propia experiencia, ¿no? En cuanto a la comida y esta cultura. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho la comida japonesa, pero no me gustaba antes la comida japonesa, porque yo tenía el modelo mental de que la comida japonesa era sushi. Entonces, antes de ir a Japón, yo pensé que me iba a morir de hambre allá y dije, voy a comer solamente pizza o otras cosas. Pero cuando llegué a Japón y probé la verdadera comida japonesa, me encantó. Entonces, yo creo que eso es algo que nos pasa mucho, que nos cerramos, pensamos que a lo mejor la comida china solamente es el buffet y que la comida, no sé, o sea, tenemos ese modelo mental y entonces eso nos cierra muchas puertas. Y yo creo que hay que experimentar, hay que ir a varios tipos de restaurantes si queremos experimentar en el lado culinario, pero no cerrarnos, no quedarnos con el modelo mental de que el sushi es comida japonesa, de que el buffet es comida china. Que no existe nada más allá de... Exactamente. Volviendo un poquito más al tema del inicio, ¿alguna experiencia que hayas tenido tú como empresaria, mucho antes de haber encontrado a tus socios y de haber tenido ya la idea clara de que ibas a emprender como negocio? ¿Alguna experiencia, ya sea mala, buena, graciosa, no sé, como empresaria nada más, que hayas tenido antes? Pero antes del negocio. Antes del negocio. Ok, no pasa nada. Pero me imagino que en el negocio ya establecido sí tuviste alguna experiencia al inicio, alguna. De hecho, desde que iniciamos, ahí sí. Nos va a contar una experiencia buena y una mala y una graciosa acerca del negocio. Ok, primero la buena. La buena fue, por ejemplo, la experiencia del ramen, porque mucha gente llegaba pidiendo ramen. Entonces, trabajar con japoneses es trabajar con otra cultura completamente diferente. Y entonces, a partir de que la gente empezó a pedir ramen, para los japoneses se salía de su esquema. Ellos decían, pero nosotros vendemos takoyaki, pero nosotros vendemos okonomiyaki, ¿cómo voy a vender ramen? Si ahí no dice que yo venda ramen. Entonces, fue algo bueno porque a partir de eso pudimos platicar y pudimos decir, es lo que la gente está pidiendo, y ese fue el impulso del negocio. Ese fue el cambio radical, el ramen. Entonces, para mí fue una experiencia muy buena porque, aunque ya estábamos un poquito cerrados a decir, pero es que nosotros no vendemos eso, decidimos abrirnos y obviamente fue un proceso muy largo porque no teníamos lo que se necesitaba para vender ramen, pero nos preparamos, no lo teníamos físicamente, no teníamos las máquinas, no teníamos muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, aunque ya estábamos abiertos y aunque ya estábamos dando servicio, nos empezamos a preparar y llevó meses poder vender ramen. Pero sí se vio la diferencia cuando empezamos a vender ramen. Esa fue muy buena. Una que fue mala,
Pero si quieren le puedo poner cosas. La experiencia mala, pero que salió algo bueno, fue el choque de culturas. El choque de culturas fue muy fuerte porque nosotros decíamos, bueno, a lo mejor algo como la puntualidad para los mexicanos es, ya sabes, ¿no? 5 minutos después o a la hora no es tanto el problema, pero para los japoneses la puntualidad es incluso llegar minutos antes. Entonces, eso era un ejemplo, pero varias cosas empezaron a chocar. Entonces decidimos que teníamos que tener una cultura stop by. Más que una cultura japonesa y mexicana, decidimos crear una cultura que tuviera lo bueno de ambas. Entonces, fue algo malo porque al principio empezó a crear problemas entre nosotros, pero salió algo bueno porque salió una cultura stop by. Ya dejamos de lado, es que es a la japonesa, es que es a la mexicana, es que es nuestra cultura. Entonces, sí fue algo positivo al final. Y la graciosa es que al principio nosotros queríamos integrar cosas a la comida mexicana, digo a la comida japonesa, cosas mexicanas. Entonces encontramos la salsa macha y la salsa macha pica mucho. Entonces los japoneses lo pusieron en las bolitas de takoyaki y muy valientes se comieron sus bolitas de takoyaki de salsa macha y después ya no se lo podían comer, ¿no? Era así de, es que creo que esto sí es demasiado picante, ¿no? ¿Cómo se lo comen los mexicanos? Entonces eso fue muy gracioso, como ellos trataron de hacerlo, pero se les pasó la mano, no lo midieron y después ya no podían correr con el chile. Bueno, y como última pregunta de este bloque, ¿qué sientes al ver que tu idea, ya convertida en un negocio estable, marcha bien? O sea, ¿cuál es la satisfacción que a ti te da? Pues a mí me llena de mucha alegría saber que una idea que tuve la pudimos desarrollar, que no nada más se trató de un capricho, no nada más se trató de yo quiero que exista esta comida aquí, sino que se trató de trabajo y me da mucho gusto ver que podemos compartir ese tipo de comida con otra gente. Entonces eso me llena de alegría porque más gente puede conocer comida tradicional, más gente que busca Japón puede enterarse un poquito más acerca de ese país a través de este pequeño espacio, ¿no? Y a través de platicar con ellos. Entonces esa para mí es la mejor parte, porque no solamente se trata de mostrar a la gente, sino que además la gente nos lo regresa, ¿no? Entonces es un círculo vicioso bueno y eso es lo que a mí más me gusta. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias. Estamos escuchando totalmente algo emprendedor, algo desde un inicio, la idea, todo el proceso que llevó a cabo, las experiencias, es totalmente emprendedor y esto es de verdad algo admirable. La idea y el sueño de Laura se está llevando a cabo. Esperemos que todos en algún momento podamos seguir con esa idea que tenemos en mente y lograrlo. ¿Algo que quieras decirle a nuestros compañeros de clase? Sí, yo llevé clases de emprendedor en la prepa, en la universidad y algo que me repetían mucho mis maestros era vas a trabajar más que cualquier otra persona que trabaje en una empresa. Y yo al principio decía, no, ¿cómo voy a trabajar más si es mi propio negocio? Y no, la verdad es que trabajo más, trabajo todos los días y una vez que cierro aquí el negocio no se acaba porque yo también tengo que ver el marketing y ver la contabilidad con el contador, etc. Entonces, es cierto, se trabaja más, pero también la satisfacción y la visión de largo plazo para mí es muchísimo mejor que si yo estuviera en una empresa. Eso yo creo que es de cada quien, pero sí es cierto, o sea, cuando alguien les diga que van a trabajar más, al principio va a ser así, van a trabajar muy duro, pero después con el tiempo van a empezar a ver los resultados y eso es muy importante. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Y que tu negocio vaya en éxito todo el tiempo. Muchísimas gracias. そして優しい